sino le da el nombre a toda una serie de montañas, ¿sí? Entonces, unos dicen fue en el monte Hermón, otros dicen fue en el monte Tabor. Como veremos un poquito más adelante, el monte no importa. Aquí se nos dice, los llevó aparte a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Esto es lo importante. No es la montaña, sino es la transfiguración. ¿Qué significa transfiguración? Bueno, más adelante vamos a su raíz etimológica. Ahorita vamos a decir que es una transformación, y siguiendo el texto que leímos en Mateo 17, verso 2, nos dice que resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, casi igual de resplandecientes. Quiere decir que los 4 que subieron, el Señor y los 3 discípulos de su círculo íntimo, no eran los mismos que estaban allá arriba. El Señor ya no era el mismo, sino se transfiguró. Esto es, fue una probadita del futuro, porque ahorita el Señor es así, tal como se describe en la transfiguración, así es Él. Y todavía quizá incluso más drástica su apariencia, como lo leeremos en Apocalipsis. Y se les aparecieron Moisés y Elías. Esto es el tercer punto milagroso. Número 1 dije su rostro. Número 2 sus vestidos. Número 3 se aparecen Moisés y Elías que hablaban con él. Lo que no dice la Escritura es cómo lo identificaron, cómo los identificaron. Pero algo les mostró que eran ellos. Yo no sé si Moisés traía en su mano las tablas de la ley, pudo haber sido, ¿verdad? Esas piedras que se les llaman tablas, pero esas piedras labradas que quizá las venía cargando. Elías, yo no sé si su capa, él era famoso porque con su capa la golpeaba con su capa y sucedían milagros, o un bastón, yo no sé, pero para ellos no hubo duda de que eran Moisés y Elías. Tercer situación milagrosa. Cuarto, una nube de luz los cubrió. Dice la Escritura que una nube de luz los cubrió. La nube no era algo desconocido para todo hebreo, no era desconocido la nube. La nube por primera vez se manifestó, ¿recuerdan ustedes en dónde? Cuando andaban en el desierto. Dice la palabra que una nube los protegía de los rayos del sol en el día y una columna de fuego los alumbraba en la noche. Por otro lado, precisamente cuando Moisés recibe las tablas de la ley, lo hace en la cumbre del monte Sinaí. Y ahí, ¿se acuerdan? Quizá la mayoría de ustedes, en el relato se nos habla de una nube que cubría toda la montaña. Y había rayos. Y nadie podía subir a esa montaña sino únicamente Moisés. De lo contrario, si hubiera subido un animal accidentalmente o una persona, sea por su voluntad o sea por accidente, hubiera muerto. Porque esa nube representa la gloria Shekinah de Dios. La nube se presenta también, por citar otro acontecimiento muy especial, en la dedicación del templo de Salomón. No sé si recuerden que esa nube se asentó dentro del templo y los que estaban adentro no podían salir y los que estaban afuera no podían entrar, porque estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, y a eso se le llama la gloria Shekinah. Y además el quinto y último de estos
acontecimientos sobrenaturales, es que se oye una voz desde la nube. Es el Padre que está hablando y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Escúchenlo, óiganlo, préstenle atención. Y dice la palabra que ante este espectáculo sobrenatural, los discípulos se postraron sobre el piso por miedo y por respeto. Ellos no dudaban de lo que estaba pasando allí. La gloria Shekinah de Dios estaba allí. El Padre estaba dando testimonio que ese hombre, ahora transformado, era verdaderamente el Hijo de Dios. No era nada más un rabino, no era más un profeta, no era nada más alguien que hacía milagros, sino que era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y por eso cayeron con temor. Y fue el Señor mismo el que se acerca y les dice: no tengan miedo. Y cuando ellos abren sus ojos, todo había regresado a la normalidad, todo había regresado a la situación como estaban ellos abajo de la montaña. Ya les expliqué el por qué la transfiguración sucede no por casualidad, casi inmediatamente después de que el Señor les avisa: tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir, pero voy a resucitar. Esto es una especie de espaldarazo diciéndoles: ¿saben qué? Va a ser difícil para ustedes, va a ser difícil para mí, pero no teman, porque viene algo más y viene algo mejor después de estos acontecimientos. No todos fueron invitados. De los 12, hubo 3 privilegiados: el círculo cercano al Señor Jesús. Esta situación de la transfiguración marcó la vida de estas 3 personas. De Jacobo no sabemos que él haya escrito algo, porque él pronto murió. Fue el primer mártir de los 12 discípulos. El primer mártir fue precisamente Jacobo. Previamente ya habían matado a Juan el Bautista y obviamente Esteban, pero recuerden que Esteban era diácono, no era de los 12, pero de los 12 el primer mártir fue precisamente Jacobo. Quiere decir que de los 3 que subieron a la montaña, nada más quedaron 2 sobrevivientes: Simón Pedro y Juan, ambos muy cercanos al Señor. De Juan conocemos esta impresión, esta imagen imborrable en su mente, porque cuando uno ve alguna situación, mis amados, cuando uno ve algún acontecimiento sobrenatural, suceden 2 cosas. Número 1, nunca lo olvida. Nunca lo olvida. Y número 2, no le da pena dar testimonio de estas situaciones sobrenaturales. Tal vez la gente se ría de nuestro testimonio, no nos lo crea, nos tiren de a loquitos, pero tal vez, y no en son de burla, nosotros nos riamos también de la gente, como diciendo: pobre terrícola, no entiende. Es la verdad. Y bueno, vamos a leer un poquito acerca de lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Estoy hablando antes de que él fuera trasladado y tuviera otra visión celestial en Apocalipsis. Pero en el Evangelio según San Juan, leo a partir del versículo 1 del capítulo 1. Dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho.
En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la palabra. En la versión de ustedes dice el verbo. Verbo y palabra, considérenlo sinónimos. Verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El apóstol Pedro también escribe algo acerca de su experiencia en su segunda carta. Vamos allá, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículos 18, no, del 16 al 18. Dice: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Es decir, el apóstol Pedro está fundamentando una serie de enseñanza, una serie de profecía, la está fundamentando en este hecho maravilloso, diciendo: yo viví y conviví con Jesús, pero vi su gloria. Lo mismo que dijo Juan, y lo mismo que Juan repite en su primera carta. Vamos allá, son 2 páginas nada más las que nos separan. La primera carta dice: lo que era desde el principio, capítulo 1 y verso 1, primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Fíjense cómo reitera: visto y ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Fíjense cómo este hecho maravilloso hace que la mayoría de los escritos de estos seguidores de Jesús, iba a decir autores de los evangelios, pero Pedro no tiene un evangelio, pero sí tiene 2 cartas, pero todos sus escritos de alguna o de otra forma están fundamentados en una visión gloriosa, la transfiguración de Jesús. ¿Cuál es la importancia de la transfiguración para la iglesia el día de hoy? Bueno, debo decirles que la raíz etimológica, como les dije que lo mencionaría más adelante, la raíz etimológica griega, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra transfiguración se traduce de metamorfó. Y este término, estoy seguro que no se les hace a ustedes extraño, porque de ahí viene una palabra muy conocida que es metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Acuérdense de su clase de biología y recordarán que se refería cuando de un capullo donde vivía un gusanito, de repente en el tiempo determinado por Dios sale una mariposa. ¿Sí se acuerdan? Y a eso, ese fenómeno se nos enseñó con un término: es la metamorfosis de la mariposa. ¿Sí se acuerdan? Transformación, un gusanito que de repente se convierte en una bella mariposa. Eso
es metamorfosis.